Bueno, vos sabés que Jorge Tayana es uno de los montoneros que mayor cantidad de cargos públicos ha tenido y que mayor fidelidad ha tenido con el matrimonio Kirchner, porque está en distintos cargos de gobierno desde el inicio de la gestión de Néstor Kirchner. Lo que no habla tanto su currículum con claridad es que él integró una organización armada que fue Montoneros y que llegó a todos los cargos políticos que ha tenido casualmente por esa militancia armada. Y esto es importante porque cuando vayamos repasando su pasado a lo largo de todos los últimos 40 años, vamos a encontrar que hay una gran profusión de cargos públicos en distintos gobiernos y en todos el indicador por el cual él accede a la función pública es desgraciadamente por su pasado terrorista. Él es detenido a fines de junio de 1975 hasta noviembre de 1982. Es decir, que él es liberado durante el gobierno de facto y es detenido durante un gobierno democrático. Él en el año 94 se presenta a cobrar la indemnización por los 7 años en los que estuvo detenido. Detenido legalmente, y esto es importante decirlo. O sea, de nuevo, acá en Argentina, cuando se habla del tema de los detenidos desaparecidos, es como que cualquier persona que fue detenida, de pronto se le violaron sus derechos humanos y fue desaparecido. Acá el tema es que esta persona estaba a disposición de jueces civiles y fue detenido en democracia. Bueno, en el año 94 cobró la cifra de $327.570. Una cifra abultadísima. Una persona que fue terrorista y que estuvo detenido durante 7 años, tanto en gobiernos democráticos como en gobiernos de facto, en el 94 cobró una indemnización mientras a su vez ocupaba un cargo público de representación diplomática ante un Estado extranjero. Hay toda una controversia respecto de su detención porque él es detenido a fines de junio del 75, gobierno de María Estela Martínez de Perón. Pocos días después, una semana después, hubo un atentado muy resonante en la ciudad de Buenos Aires, en un bar llamado El Ibérico. Ese día, 4 de julio de 1975, ponen una bomba en este bar y mueren una guerrillera, una terrorista que estaba participando de esta acción, y una persona que estaba tomando un café, un estudiante uruguayo de 26 años llamado Marco Filippi. Durante muchos años se sindicó a Tayana, a Jorge Enrique Tayana y a su esposa de ese entonces, Inés Iturraspe, como autores de este atentado terrorista. La realidad es que él estaba detenido para la crónica oficial porque en los diarios había salido que había sido detenido. Pero ¿qué sucede? Jorge Enrique Tayana era hijo de Jorge Alberto Tayana, una persona que fue un médico y un político muy reputado en los 70, que fue ministro de Educación durante los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón y parte del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Es decir, era una persona sumamente relevante, de hecho había sido médico personal del general Perón. Así que perfectamente pudo haber sido liberado y luego, más tarde, ser detenido nuevamente. Esto ocurría en aquella época, más teniendo un contacto tan poderoso como el de su padre. Pero vamos a ser francos, al día de hoy esta parte de la historia queda totalmente oculta. ¿Por qué? Porque el Estado no ha investigado, no hay absolutamente nada para este civil, para este ciudadano inocente asesinado de esta manera. Y esto es parte del doble estándar del que hablamos constantemente con vos y en todos lados, que es que cuando vos fuiste integrante de una organización armada, para vos están todos los derechos humanos a disposición, pero cuando vos fuiste un ciudadano agredido por terroristas en Argentina, para vos no hay ningún tipo de derechos humanos, hay que ocultarte debajo de la alfombra de la historia y hay que hacer como que acá no pasó nada. Entonces, esto es lo que ocurre. Marco Filippini no tuvo ningún reconocimiento. Ha cobrado por 7 años una indemnización de $327.570 en abril del 94. Mientras era embajador en Guatemala, cargo que ocupó durante 4 años. Pero vamos a más atrás. Tayana ingresa a la actividad militante a través de la organización Descamisados.
Y luego, en el 73, ya se incluye en Montoneros. Es decir, que ya en plena democracia, él no estaba luchando contra un gobierno de facto, en democracia, y siendo su padre ministro de Educación de un gobierno democrático, en realidad de 4, porque fue Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón, él integra una organización terrorista. Su primer cargo público es en 1973, cuando lo designan al frente de la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación que presidía su padre. O sea, una vergüenza que vos pongas a tu hijo de 23 años a cargo de la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación sin ningún título universitario. O sea, ya a partir de ese momento estaba todo mal. Estás contratando una persona que integra una organización terrorista, que es tu hijo, en el ministerio en el cual sos ministro, sin ningún tipo de idoneidad para el cargo. Ya ni hablemos de la idoneidad moral, ¿eh? Fue también asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Menem, a su vez, en el 92 designa al embajador en Guatemala. Y además, durante su gobierno se le paga $327.000 de indemnización. Muy bien. No terminan ahí sus cargos públicos. En el 2005 es designado por Néstor Kirchner como ministro de Relaciones Exteriores. Luego fue legislador por la ciudad de Buenos Aires. Luego fue parlamentario del Mercosur, ese engendro del cual viven varios y que no tiene absolutamente ninguna actividad concreta. Fue presidente del Parlamento del Mercosur y actualmente es senador por la provincia de Buenos Aires en reemplazo del presidente, Cristina Fernández de Kirchner. Desde el 73 viene ocupando cargos públicos, integra Montoneros en esa misma fecha. Del 75 al 82 estuvo detenido, tanto en gobiernos democráticos como gobiernos de facto. Cobró una indemnización por esos 7 años de detención. En el 92 se lo designa embajador en Guatemala. En el 2005 empieza su carrera con los Kirchner. En la década del 70 estaba en pareja con Inés Iturraspe, que era otro miembro de Montoneros. Actualmente está en pareja con Bernarda Llorente, que es la titular de TELAM y que a su vez es hija de otra terrorista montonera llamada Susana Sanz. Es decir, ser montonero en Argentina es Montonero Sociedad Anónima, una agencia de colocación en cargos públicos. Es sumamente extraño que ante este tipo de situaciones la clase política no repudie en ninguna parte del espectro político, porque no las repudia ni la oposición. No. Previamente ya había sido declarado ilegal el ERP. Montonero fue a partir de octubre del 75. Es sumamente raro que nadie de la clase política quiera tocar este tema. Es sumamente raro que nadie de la clase política cuestione. Y esto es algo que la población se tiene que preguntar. ¿Por qué nadie cuestiona? Cuando alguien integró Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿por qué nadie de la clase política cuestiona esto? Lo importante, ¿sabes qué es? Que vos das la posibilidad de cuestionar y de informarse de otras situaciones y de otras partes de la historia que han sido ocultadas. Después cada uno que elija como quiere pensar, pero tengamos todas las fichas del rompecabezas en la mesa. Eso es lo que no está pasando.